Hay momentos en la vida que nos dividen en dos versiones de nosotros mismos, quienes fuimos y quienes nos convertimos. Para mí, ese momento llegó en silencio, en quebrantamiento, en entrega. Me llamo Mary, pero no siempre fue así. Esta no es solo una historia de cambio, es una historia de escape, despertar, traición, revelación y, en última instancia, de redención. No es fácil compartirla. De hecho, una parte de mí dudó durante meses antes de decidirse a hablar, pero ahora sé que el silencio puede ser tan mortal como una mentira. Si esta historia te encuentra buscando, cuestionando, ahogándote en la duda o el dolor, quiero que sepas esto: no estás solo, y lo que estás a punto de escuchar podría ser el puente entre tu pasado y tu propósito. Este es mi viaje, de la realeza a la ruina, de la desesperación al amor divino, y rezo para que, al escuchar, algo dentro de ti comience a despertar. Nací en un mundo privilegiado, aunque jamás lo habría elegido. Mis primeros recuerdos están bañados en oro, suelos de mármol que brillaban como agua al sol, pasillos forrados con cortinas de terciopelo, guardias que se alzaban como estatuas en cada puerta. Por fuera, era la clase de vida con la que la gente sueña. Pero los sueños pueden ser engañosos. Tras aquellos muros dorados, reinaba el silencio. Un silencio denso y resonante. Aprendí pronto que la riqueza no siempre es sinónimo de calidez, y que la tradición no siempre es sinónimo de verdad. Mi familia era venerada en todo el mundo árabe, pero dentro de nuestro palacio, todo estaba controlado, sobre todo las mujeres. Cada paso que daba era vigilado, cada palabra calculada. No se me permitía ser curioso, no se me permitía ser ruidoso, se me permitía ser obediente, y eso era todo. Mi padre era un hombre poderoso, temido y venerado a la vez. Su palabra era ley. Solía verlo caminar por los pasillos, con pasos firmes, y una mirada cristalina, clara, pero indescifrable. Tuvo muchas esposas, según lo permitía nuestra religión, y yo era la segunda hija de la segunda esposa. Eso significaba algo en nuestro mundo. Significaba que yo importaba, pero nunca demasiado. Mi madre solía ser una persona risueña. Su voz resonaba como música por el patio, pero con el paso de los años, la vi encogerse. Su espíritu se apagó como una llama que lucha contra el viento. Las críticas de mi padre eran agudas y públicas. Nunca alzó la mano, pero sus palabras eran armas. Y con cada cena, con cada momento de desaprobación, la veía desaparecer un poco más. Mi madre intentó protegernos, pero ¿cómo proteges a tus hijos de un hombre que decide qué aspecto tiene el amor y qué debe significar el silencio? Recuerdo el olor de su perfume, un suave jazmín que permanecía en el aire mucho después de que ella saliera de una habitación. Ese aroma era mi refugio. Solía hundir mi cara en su ropa solo para sentir que aún era fuerte. Pero una noche, todo cambió. Tenía 16 años. Estaba leyendo un libro de poesía, tratando de escapar a las palabras de otra persona, cuando oí el grito. No fue solo un llanto, fue un estruendo. Corrí descalzo por el frío mármol y la encontré desplomada en el patio. Su abaya se extendía a su alrededor como alas caídas. Mi padre estaba de pie junto a ella, frío y distante. «Ya no eres mi esposa», dijo. Así sin más. Lo que siguió fue el exilio. La enviaron a una casa más pequeña en la finca, oculta tras los jardines, cerca de los establos, donde ningún invitado la encontraría jamás. Desde ese día, se convirtió en una sombra. La visitaba en secreto. Se suponía que no debía hacerlo, pero no podía abandonarla. Cada vez que caminaba hacia esa pequeña casa, sentía como si me deslizara entre los barrotes de una prisión. Mi corazón latía con fuerza. Mis ojos se movían rápidamente. El miedo a ser atrapado era real, pero también lo era el dolor de verla desaparecer. Ya no reía, apenas hablaba. Sentaba junto a la ventana casi todos los días, con la mirada perdida. Cuando le llevaba el té, susurraba: «Le fallé, te fallé a ti». Y esas palabras hirieron más profundamente que cualquier espada. Esa fue la primera vez que comencé a cuestionar el mundo que me rodeaba,
Había crecido creyendo que todo lo que decía mi padre era verdad, que cada regla tenía una raíz sagrada. Pero si la rectitud se veía así, como el silencio, como el dolor, como la desaparición, entonces tal vez la verdad no era lo que me habían dicho. Empecé a ver las grietas. Empecé a sentir el hambre, no del cuerpo, sino del alma. Era un dolor silencioso, profundo y constante. Empecé a preguntarme si había algo más que rituales, más que perfección, más que obediencia. No lo sabía entonces, pero ese hambre fue el comienzo de mi despertar. Fuera del palacio, el mundo se movía a toda velocidad. Dentro, el tiempo se detenía. Mis días eran un torbellino de lecciones y etiqueta, banquetes y silencio. Me entrenaron para ser un símbolo, hermosa, serena, sin la menor duda. Pero por dentro, me desmoronaba. Veía a mis hermanos jugar, sonreír cuando se les ordenaba, recitar los versos, seguir las reglas. Intenté hacer lo mismo. Intenté ser lo que ellos querían. Pero cada vez que veía los ojos hundidos de mi madre, no podía fingir. Algo dentro de mí gritaba por más. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa rebelión silenciosa, la que no grita, pero aún así hace temblar el suelo bajo tus pies. Si todavía me escuchas, quizá tú también lo hayas sentido. Quizá hayas sonreído cuando querías gritar. Quizá hayas seguido reglas que nunca tuvieron sentido. Quizá hayas vivido en una jaula de oro como yo. Si es así, escúchame cuando te digo esto. No estás solo. Y esto es solo el principio. Lo que viene después no es fácil, pero es real. Y lo real, he aprendido, es más poderoso que la perfección. Quédate conmigo, porque lo que pasó después de escapar de ese palacio lo cambió todo. Todavía recuerdo el momento en que recibí la carta que abriría una puerta con la que ni siquiera me había atrevido a soñar. Un sobre blanco con bordes dorados repujado reposaba sobre mi escritorio, impecable y oficial. Me temblaban las manos al abrirlo, temerosa tanto de su promesa como de sus consecuencias. Dentro había una carta de aceptación de la Universidad de Boston, una beca completa para estudiar relaciones internacionales. Sostuve la carta como si fuera de cristal, como si pudiera romperse bajo el peso de la esperanza. En ese instante, todo a mi alrededor se desdibujó. Las paredes de mármol del palacio se desvanecieron. El peso de la expectativa se aligeró lo suficiente como para que pudiera imaginar cómo se sentiría la libertad. Pero la esperanza, en mi mundo, era peligrosa. La libertad era una palabra dicha en susurros, no promesas. Cuando le enseñé la carta a mi padre, apenas podía hablar. Estaba en su estudio, rodeada del rancio olor a puros y el denso silencio que siempre lo acompañaba. Sus ojos recorrieron el papel, impasibles. Por un instante, pensé que lo rompería por la mitad, pero en cambio, me miró con la misma frialdad que usó con mi madre. «Esto te hará bien», dijo, reclinándose en su silla. «Volverás educada y lista para servir a tu familia. Ya hemos arreglado tu matrimonio». Se me encogió el corazón, pero asentí. Eso es lo que me habían enseñado. Nunca dejes que vean la tormenta tras tus ojos. Por dentro, me estaba rompiendo, pero por fuera, era hielo. Me asignó un guardián para que viajara conmigo. Un hombre llamado Faisal, mayor, calculador, siempre vigilante. Su trabajo no era protegerme, sino denunciarme. Asegurarse de que ninguna parte de mí se alejara demasiado del mundo en el que nací. Subí al jet privado con lágrimas en los ojos y la rebeldía bajo la piel. Mientras el avión se elevaba sobre el desierto, me susurré una promesa silenciosa. Encontraría una manera de vivir. No solo sobrevivir, sino vivir. No sabía cómo. No sabía cómo era esa vida, pero sabía lo que no era. No parecía vergüenza, no parecía silencio, no parecía ser propiedad de otro. Llegar a Boston fue como pisar otro planeta. El aire era fresco, y el viento traía un aroma que no podía identificar. Tal vez cambio, tal vez verdad. Mi apartamento daba a la ciudad. Los edificios se erguían como centinelas, robustos y modernos, como si me desafiaran a reconstruir. Por primera vez en mi vida, nadie me hizo una reverencia al entrar en una habitación. Nadie me dijo que bajara la mirada. Era anónima, y ese anonimato se sentía como poder. Esa noche,
Me quité el hijab por primera vez, sola en mi habitación, frente al espejo. Mi cabello caía sobre mis hombros, desconocido y salvaje. Miré a la chica del espejo. Por un segundo, no la reconocí. Entonces susurré: «Esto es libertad». Aún así, no podía olvidar que me observaban. Faisal vivía al final del pasillo. Su presencia se cernía sobre cada decisión. Era cautelosa, educada, predecible. En público, usaba mi hijab, recitaba las líneas que se esperaban, pero por dentro, mi espíritu estaba despertando. La universidad se convirtió en mi refugio. En las aulas, los profesores hablaban de política global y derechos humanos. Hacían preguntas que nunca me habían permitido plantear. ¿Por qué sobreviven los sistemas de poder? ¿Qué justifica el control? ¿Qué significa ser libre? Cada clase desmoronaba el muro tras el que había pasado años escondiéndome. Y en los fragmentos de ese muro comencé a encontrarme a mí misma. Entonces llegó Sara, una chica de ojos azules y un corazón enorme. Nos conocimos en un evento del campus, y su calidez me desarmaba. Me hablaba como si yo fuera solo una persona, no una princesa, ni una amenaza, ni una responsabilidad. Simplemente yo. Me invitó a tomar un café, a ferias culturales, a pasear por la ciudad. No sabía qué hacer con tanta amabilidad, pero acepté, con cautela. Una noche, me llevó a un mercado navideño en el campus. El aire olía a pino y canela. Las luces brillaban como estrellas en la tierra. Nos rodeaban risas. Sentí como si estuviera atravesando el sueño de otra persona. Sara se detuvo junto a un Belén y susurró: «Todo gira en torno a Jesús, el regalo que Él es para el mundo». Su voz no era sermoneadora, no era exigente, estaba llena de asombro. Y eso, de alguna manera, la hacía más poderosa. Algo dentro de mí se agitó, un temblor silencioso que no entendía. Me habían criado para ver a Jesús como un profeta, nada más. La Trinidad se consideraba una blasfemia, pero sus palabras persistieron. Me atormentaron. Volví a casa esa noche con preguntas resonando en mis oídos. ¿Y si todo lo que me habían dicho no era la historia completa? ¿Y si había algo más que miedo, más que deber, más que sumisión? La semilla estaba plantada, y aunque intenté ignorarla, comenzó a crecer. Esa semilla de curiosidad no solo creció, sino que empezó a invadirlo todo. No podía sentarme en mis clases sin preguntarme sobre Jesús. No podía pasar por delante de una iglesia sin bajar el ritmo. Me encontraba buscando en internet, escribiendo preguntas que nunca pensé que haría. ¿Es Jesús Dios? ¿Qué creen los cristianos sobre la salvación? Me aterraba que alguien encontrara mi historial de búsqueda, pero no podía parar. Era como si algo se hubiera descifrado. Aún así, no hablé con nadie al respecto, ni siquiera con Sara. Todavía no. Guardaba mis preguntas como un tesoro escondido. Algunas noches, abría una aplicación de la Biblia en mi teléfono y leía tranquilamente bajo las sábanas, con el corazón latiendo con fuerza con cada versículo. Entonces, todo se hizo añicos de nuevo. Era una llamada. Mi hermana, Aisha, apenas podía hablar entre lágrimas. Nuestra madre había sido hospitalizada. Intentó hacerse daño. Susurró. El mundo dejó de dar vueltas. Caí al suelo y el teléfono se me resbaló de la mano. La culpa me golpeó como un maremoto. No estaba allí. La había dejado atrás. Había escapado. Y ella se había ahogado. Llamé al hospital, pero mi madre no me habló. Le dijo a la enfermera: «Dile que no me queda nada». Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente la oscuridad, sintiendo cada centímetro de fracaso calar en mis huesos. Empecé a desmoronarme, lentamente al principio. Empecé a faltar a clases. No podía concentrarme. El dolor era demasiado fuerte. No quería sentir nada. Así que busqué maneras de adormecerme. Luego con bebidas, empecé con fiestas, luego con marihuana, luego con algo más fuerte, cocaína. El subidón era una distracción, una mentira que estaba dispuesta a creer. Empecé a desaparecer, física, emocional y espiritualmente. No me importaban mis calificaciones. No me importaba Faisal. No me importaba nada. Solo quería silencio. No el tipo de silencio con el que crecí, el que sofoca.
Quería un silencio que se sintiera como olvido, el tipo de silencio que te hace desaparecer. La noche que casi muero, no intentaba hacer una declaración, no buscaba ayuda, solo estaba cansada, tan cansada. Mezclé demasiado, pastillas, alcohol, polvos. Me desplomé en el suelo de mi habitación, el mundo girando fuera de control. Mi cuerpo estaba frío, mi corazón latía aceleradamente, luego más lento y casi se detuvo. Pero de alguna manera, Sara me encontró. Abrió la puerta a la fuerza, gritó mi nombre, me salvó la vida. Los paramédicos dijeron que mi corazón se paró por casi un minuto, que me había ido, que fue un milagro haber regresado. Pero sabía la verdad, no había regresado por mi cuenta, porque mientras mi cuerpo yacía sin vida en el suelo, mi alma estaba en otro lugar. Vi un puente, largo, estrecho, suspendido sobre el fuego. Estaba descalza, temblando, tratando de cruzar, pero cada paso era una agonía. Oía voces susurrando mis fracasos, desgracia, hipócrita, traidor, y entonces lo vi, un hombre de blanco. Sus ojos no me condenaron, me vieron, realmente me vieron. Caminó sobre las llamas como si no pudieran tocarlo. Extendió su mano. Mariam, dijo, y cuando dijo mi nombre, fue como si finalmente existiera, como si ya no fuera invisible, como si perteneciera a algo que no requería que me ganara el amor para merecer la paz. Ese hombre, Jesús, me sostuvo cuando caí. No se apartó de mi pecado, mi adicción, mi traición. Lo examinó y dijo, morí por esto. Su amor no era condicional, no era forzado, era libertad. Me mostró el cielo, un jardín lleno de luz, música y paz, una ciudad hecha de alegría. Y dijo, puedes quedarte, pero debes regresar. Hay otros como tú, otros que creen que están más allá de la gracia. Quiero que sepan la verdad. Le rogué que me quedara, pero me envió de vuelta con una última frase. Ahora eres mía, Mary. Ve y díselo. Y cuando abrí los ojos en esa cama de hospital, supe que nada volvería a ser igual. Le conté todo a Sara. Le confesé mi visión, mi sobredosis, mi miedo, mi hambre de algo real. Lloró y me tomó la mano. Luego dijo, lo conociste, viste a Jesús. Oramos juntas. Mi primera oración real a él. Mis palabras eran entrecortadas, mi voz temblorosa. Jesús, creo que me salvaste. Quiero seguirte. Ese momento no fue solo emotivo, fue eterno. Algo cambió en mi alma. Un peso se levantó, una puerta se abrió. Me sentí viva como nunca antes. Y aunque aún no sabía cómo sería el camino por delante, sabía quién lo recorrería conmigo. Ya no estaba sola. Después de salir del hospital, todo parecía diferente. El mundo parecía el mismo. Los cielos grises de Boston, el zumbido del tráfico, los estudiantes corriendo con mochilas y café, pero dentro de mí había luz, un resplandor tranquilo y constante. Regresé a mi apartamento, aún con las cicatrices de lo sucedido, pero también con algo más, un propósito. Empecé a orar con regularidad, no por ritual, sino por relación. Jesús ya no era una figura distante, estaba aquí, escuchándome, caminando conmigo. Empecé a leer la Biblia con Sara en secreto. Cada versículo era como una revelación. Cada línea desprendía una capa de miedo y vergüenza. Las palabras no solo eran antiguas, sino que estaban vivas, y eran para mí. Faisal, por supuesto, al principio no lo sabía, pero yo vivía en constante tensión. Mi transformación no podía permanecer oculta para siempre. Empecé a asistir a la iglesia con Sara, disfrazada, tapada, entrando por puertas laterales. El edificio era pequeño, de ladrillo desgastado y vidrieras, pero por dentro era tierra santa. El pastor predicaba sobre la gracia, sobre el amor que no se gana. Decía, no te purificas para venir a Dios, vienes a Dios y Él te purifica. Esa verdad me destrozó. Toda mi vida había creído que tenía que ser perfecta, que la obediencia equivalía a la valía. Pero Jesús me vio en mi peor momento, y aún así me consideró digna. Sabía que debía tomar una postura. Mi corazón le pertenecía ahora, y quería que el mundo lo supiera. Le pregunté a Sara si podía bautizarme.
Lo organizamos discretamente, fuera del horario de oficina, con solo unas pocas personas de la iglesia. Vestí de blanco, sencillo y limpio, símbolo de renacimiento. Al meterme en el agua, sentí que cada pecado, cada cicatriz, cada mentira se borraba de mi piel. El pastor me miró a los ojos y me preguntó, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por tu salvación? Dije que sí sin dudarlo. Me sumergió en el agua, y al salir, me sentí como nueva, como si la antigua Mariam finalmente hubiera sido sepultada, y María hubiera resucitado. Pero la libertad siempre tiene un precio. Faisal no tardó mucho en notar que algo había cambiado. Me volví menos reservada, más alegre, más audaz. Un domingo, apareció en internet una foto mía estudiando la Biblia. Alguien me había etiquetado de fondo, sin darse cuenta de las implicaciones. Faisal se la llevó directamente a mi padre. Días después, recibí la llamada. Mi teléfono vibró y supe, antes de contestar, que nada volvería a ser igual. La voz de mi padre era un trueno. «Eres una desgracia», dijo. «Nos traicionaste, traicionaste al Islam. Ya no eres mi hija». La línea se cortó. Se hizo el silencio. Pero esta vez no me destruyó. Mi familia me repudió. Mis cuentas fueron congeladas. Mi nombre fue borrado de todos los registros reales. Lo perdí todo, menos mi alma. Y ese intercambio, por doloroso que fuera, me salvó la vida. Me mudé a un apartamento más pequeño con la ayuda de la iglesia. Trabajé a tiempo parcial como tutor, enseñando árabe a estudiantes que me recordaban que el propósito puede resurgir de las cenizas. Cada mañana, rezaba. Cada noche, leía las escrituras. Jesús era mi refugio, mi identidad, mi constante. Seguía llorando, por supuesto que sí. Extrañaba a mi madre, a mi hermana. Lamentaba lo que había perdido, pero también me regocijaba por lo que había ganado. Porque ahora, por fin, pertenecía, no a una cultura, ni a un título, sino a Él. Pasaron los meses. Entonces, un día, llegó una carta, escrita a mano, en árabe, de mi prima Nur. Había oído hablar de todo. Al principio, estaba enojada, pero había empezado a hacer preguntas, a leer, a buscar. Y ahora, quería hablar. Quería saber por qué había cambiado. No estaba lista para creer, pero sí para escuchar. Lloré al leer sus palabras. Se había abierto una puerta. Una oración había sido escuchada. Le respondí de inmediato, derramando mi corazón en la página. «Ven y mira», le dije. «No es religión. No son reglas. Solo Jesús. Solo la verdad». Era el comienzo de algo hermoso. Una semilla. Y sabía que Dios la haría crecer. Ahora hablo abiertamente en las iglesias, compartiendo mi historia no para glorificar mi dolor, sino para mostrar el poder de la redención. Hablo con mujeres jóvenes que se sienten invisibles, con hombres que viven en la hipocresía, con familias divididas entre la cultura y la conciencia. Hablo porque el silencio casi me mata, y tal vez, solo tal vez, mi voz pueda ayudar a alguien más a vivir. Jesús no me salvó para ocultarme, me salvó para enviarme. Y aunque el camino por delante es incierto, lo recorro con paz. Soy María, soy suya, y nunca volveré a las sombras. Si has seguido conmigo hasta aquí, gracias. No solo por escuchar mi historia, sino por abrir tu corazón a su mensaje. No se trata solo de una chica que escapa de un palacio o sobrevive a una sobredosis. Se trata de lo que sucede cuando un alma se atreve a buscar la verdad más allá de la tradición. Cuando un corazón clama en el silencio, y Jesús responde. No solo me rescató de un piso de hospital, me encontró en mi peor momento, cargó con mi vergüenza y me dio un nuevo nombre. Me dio libertad, me dio paz. Y si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Quizás ahora mismo te encuentras en un punto donde las barreras se cierran. Quizás has seguido todas las reglas, te has puesto todas las máscaras y aún te sientes vacío. Quizás la religión te ha dejado cansado, o la familia te ha hecho sentir que el amor hay que ganárselo. Te lo digo, no es así. Jesús no ofrece más reglas, ofrece una relación. No exige perfección, ofrece perdón. La misma voz que me llamó por mi nombre en ese puente entre la vida y la muerte, te llama ahora, silenciosamente, con fuerza, personalmente. No tienes que tenerlo todo resuelto,
No necesitas limpiarte primero, solo tienes que venir a Él, justo donde estás, roto, dudando, curioso, enojado, aturdido. Él puede con ello, Él quiere con ello. Solía creer que estaba demasiado perdido, que mi vergüenza era demasiado profunda, mis fracasos demasiado notorios. Pero Jesús intervino en todo, y cuando dijo, «Eres mío», todo cambió. Y ahora, vivo para decirle al mundo que la misma esperanza está disponible para ellos. Así que, si esta historia te conmovió, no te vayas sin dar un paso. Suscríbete a este canal para mantenerte conectado. No porque necesite audiencia, sino porque tú necesitas la verdad. Comparte este video con alguien a quien ames que esté sufriendo en silencio. Comenta abajo si tienes dudas, si estás buscando algo o si te duele algo. Leeré cada palabra. Esto es más que contenido. Es un llamado. Y si sientes que el Espíritu Santo te mueve en el corazón, te invito a decirlo en voz alta hoy. Jesús, te necesito. Creo que moriste por mí. Quiero seguirte. Y si hiciste esa oración, o incluso susurraste esas palabras en tu corazón, bienvenido a casa. Sigue a Jesús. Sigue la verdad. Sigue al único que puede darte vida más allá del miedo, vida más allá del rendimiento, vida más allá de la religión. Nunca debiste cargar con esto solo. Nunca debiste permanecer en las sombras. Ven a la luz. Aquí hay espacio para ti. Aquí hay gracia para ti. Y tu historia apenas comienza. No sé tu nombre. No conozco tu dolor. Pero sé esto. Jesús te ve. Y no le teme a tu pasado. Solía ser una hija escondida en un palacio de silencio. Ahora, soy una hija amada en el reino de los cielos. Y esa transformación no se debió a nada que yo hiciera, sino a todo lo que Él es. No te conformes con una vida de sufrimiento silencioso. Elige la verdad. Elige la luz. Elígelo a Él. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por escuchar mi corazón. No lo tomo a la ligera. Esta conexión que hemos creado es real, y espero que sea solo el principio. Manténganse unidos, manténganse conectados, manténganse abiertos. Hay más por venir, más historias, más verdad, más esperanza. Hasta entonces sepan esto, son amados, son vistos, y nunca están solos. Nos vemos pronto, y hasta entonces, camina en la luz y nunca dejes de buscar la verdad.